Muy buenos días a todos, agradecer a todos su presencia, pero sobre todo agradecer en esta mañana la participación, pero sobre todo la aportación que seguramente va a ser de mucha importancia para ustedes, tanto de nuestro secretario, el maestro Iván Cruz Luna, como de la secretaria Liliana Rosas Labastida. Pues solamente establecer cuáles serán las condiciones de la participación en este panel. Inicialmente vamos a tener una participación de cada panelista de 15 minutos, hasta por 15 minutos, donde ellos tendrán la oportunidad de exponernos cuál ha sido su experiencia, pero sobre todo focalizar los temas que nos ocupan el día de hoy, que tienen que ver justo con la prevención. Y después de la participación de cada uno de ellos, de hasta por 15 minutos, tendremos una serie de preguntas y respuestas. Esperemos que el tiempo nos ayude para finalmente tener conclusiones de cada uno de ellos y aportar justo el tema de conclusiones del panel en su conjunto. De verdad que sin más preámbulo y ya con la presentación y la amplísima experiencia, quiero ceder el uso de la palabra al secretario Daniel Iván Cruz Luna para que nos pueda apoyar y nos pueda exponer lo que en este día nos va a aportar en materia de prevención. Bienvenido, señor, adelante. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Nuevamente los saludo con muchísimo respeto y sobre todo con mucho gusto el poder estar compartiendo el día de hoy aquí este importante Congreso Nacional convocado por el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El tema principal, y cuando nosotros vemos el título, que son retos y perspectivas de la prevención en México, pues debemos de entender primero que pues esto tiene que manejar diversas aristas, muchas en general. Son muchísimas situaciones de prevención que debemos de atender y sobre todo valorar en qué sentido o aspecto podemos mejorar. La primera de ellas yo quiero abordar únicamente 3 retos de muchos que sin lugar a duda podemos ir nosotros entendiendo durante el desarrollo de todo este Congreso Nacional. Podemos entender que una de estas debemos de partir de la definición del tema de concepto de seguridad pública. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la propia Ley Estatal de Seguridad Pública, definen en qué consiste el tema de seguridad pública. Ello lo refieren de manera muy concreta, que esto comprende el tema de prevención general y especial, de investigación y de persecución. Esto bajo un lineamiento estructural como obligación, insisto, como un mandato constitucional de los 3 órdenes de gobierno. Y de ahí obliga a estos mandatarios el establecer políticas públicas para poder establecer esquemas de prevención, que es el tema que nos ciñe a continuación. El primer reto que yo he identificado y que me gustaría abordar, y más con conocimiento de causa y experiencia, la que sigue por favor, tiene que ver, primero, que la sociedad en general asimile el sistema penal acusatorio vigente en nuestro país. Cuando nosotros entendemos cuestionamientos, encuestas, mediciones sociales sobre temas de inseguridad, siempre nos vamos con un tema de percepción, cómo se siente la gente en su entorno, cómo se siente la gente que vive, y todo ello o mucho de esto se traduce en esquemas de lo que ellos advierten que sean transmitidos en los diversos medios de comunicación. Ellos, en un momento determinado, cuando una persona es detenida por una policía municipal, estatal o índole federal, hablando de la Guardia Nacional o instituciones federales, se entiende que es una persona que ha cometido un hecho delictivo, que ha sido detenido y que es conducido ante la representación social. Para la sociedad, entiende hoy en día que esta persona debe de estar en prisión por la conducta que cometió. Y si no está en prisión, se traduce en un esquema de impunidad. Y este esquema o este concepto de impunidad que está en la sociedad tiene mucho que ver con la inhibición o con el poder desatender esquemas de denuncias. Entonces todo se vuelve un círculo vicioso. Yo me entero a través de los medios de comunicación que una persona que fue identificada como narcomenudista, como una persona que se dedica al robo de vehículo, de transporte, cualquier actividad delictiva de las que están contempladas, es detenida, pero que de manera inmediata entra en un sistema judicial y obtiene su libertad. Puerta giratoria, estigmatización del proceso penal. Lo que la sociedad no ha terminado de entender, a pesar de que la reforma se llevó a cabo en el 2008,
A pesar de que la implementación inició en todo el país ya de manera terminal a partir del 2016, a 8 años de su implementación, todavía la sociedad no logra entender que tenemos reglas procedimentales ajenas a un esquema de seguridad pública como nosotros. Porque muchas veces dicen, ¿de qué sirve que lo detenga el policía y que lo lleve el Ministerio Público si mañana yo lo vuelvo a ver en las calles, delinquiendo, robando, vendiendo estupefacientes, cualquier situación ajena a todo este esquema? Mejor ya no denuncio. Y es ahí donde uno de los retos más importantes que tiene el gobierno federal, estatal y municipal es hacerle saber a la ciudadanía que este proceso penal acusatorio no todo se traduce en prisión. Cambiaron las reglas. Antes todo era formal prisión, era un auto de formal prisión porque era un delito grave y eso de manera automática estaba en prisión por años. Las reformas tuvo que ver que esa prisión dejó de ser la regla, ahora es excepcional. Y hay una serie de medidas cautelares, y aquí es donde yo abordo un poquito más este tema, que la sociedad luego no entiende, que una autoridad judicial impone para efectos preventivos. No te acerques a la víctima, no te acerques al lugar de los hechos, tienes prohibido acercarte a un lugar determinado por este tiempo en específico, se inhabilita de tus funciones como servidor público, porque en un momento determinado la conducta que se le atribuyó pudo haber sido un tema derivado de sus funciones como servidor público. Todas estas esquemas que tienen que ver con medidas cautelares diversas, la sociedad no las entiende, no sabe que esta persona está siendo vinculada al proceso y sujeta a un tema de medidas cautelares en específico e inhiben la denuncia. Ejemplo de ello, ustedes habrán estado enterados hace unos meses. Puebla tenía un problema muy grande que tiene que ver con la oferta de en redes sociales de vehículos a bajo costo y se volvió un tema muy importante porque eran citados personas que tenían la intención de comprar o adquirir un vehículo automotor a bajo costo y eran engañados por un grupo de personas que llegaban y los desapoderaban de sus pertenencias en el lugar. Bajo este esquema, bajo un esquema de prevención, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de coordinación con otras autoridades, desarrollamos temas de investigación por medio de la Policía Cibernética, por medio de las áreas de investigación, y se detuvieron diversos grupos delictivos que se dedicaban a ello. Una vez detenidos, se buscó a las víctimas que teníamos referencias que habían sido dañadas o afectadas en su patrimonio en hechos anteriores para que pudieran denunciar y reconocer a estas personas y se les pudiera atribuir una conducta diversa. El 90 al 95% de las personas que fueron encontradas o localizadas, y no en esta entidad, nos dimos a la tarea de ir a Guerrero, al Estado de México, a la Ciudad de México, le decíamos, ¿son estos los que te robaron? Sí, sí son ellos. Mira, vamos para que los reconozcan las denuncias, hay procedimientos para que... No, yo no quiero problemas. Y entonces ahí se rompía ese círculo. No contribuyeron en un momento determinado a poderlos vincular. Y es bajo una situación jurídica, procesal, que no nos vamos a desgarrar las vestiduras pensando que nuestro sistema está mal, porque son reglas procesales, están legisladas, están vigentes, vivimos en un estado de derecho y tenemos que seguirnos a ello. Entonces estas personas obtienen su libertad y nuevamente vuelven a delinquir. Y esto es aquí donde yo me brinco al siguiente reto. La que sigue, por favor. Debemos de establecer un sistema penitenciario con un tema de reinserción social afín. Y no les vengo a hablar del teoría de Irak, no les vengo a hablar de la teoría general de la pena, que tiene que ver con la teoría general, especial, que tiene que ver con la pena en sí, cuando está citada en un código penal donde dice al que comete el delito de será sancionado con tantos años. Esto es general, esto es para todos los ciudadanos. Todos sabemos a qué nos arriesgamos si cometemos una conducta delictiva determinada, a cuántos años de prisión. Y también viene la especial, cuando una persona es sentenciada a tantos años de prisión, es con el fin de que no vuelva a reincidir. ¿Qué ocurre? A partir del 2016, en la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se establecieron una serie de reglas, las cuales no han sido armonizadas, para poder establecer que todas estas personas vinculadas al proceso, en un momento determinado que hayan resuelto su situación jurídica por un mecanismo anticipado, por una salida alterna o en una sentencia de juicio oral, evitar que vuelvan a reincidir. Desafortunadamente tenemos un nivel alto de reincidencia. Personas que se dedican al narcomenudeo obtienen su libertad y vuelven a delinquir en la misma naturaleza. Personas que se dedican al robo de vehículos, de transporte, son sujetas, son detenidas por la policía, son llevadas a un proceso y bajo este esquema
habiendo este gran vacío en esquemas de reinserción para que ellos no puedan volver, o más bien redireccionen su conducta en la sociedad. En este sentido, tenemos personas que salen a las calles y vuelven a delinquir, y me vuelvo a regresar al primer reto. La sociedad vuelve a decir: ¿de qué sirve que lo detengan? Va a salir a las calles otra vez y va a volver a delinquir. Este es uno de los grandes retos que tiene el Estado, y lo digo en los 3 órdenes de gobierno de estas políticas públicas que debemos de fortalecer. Esto no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Desafortunadamente, en nuestras áreas de investigación se allega de datos en donde sabemos que las personas están esperando obtener su libertad y que desde adentro están planeando cómo seguir delinquiendo. Y es aquí donde viene el involucramiento con la sociedad. Es aquí donde viene el tema de que el policía no tiene que educar a los estudiantes, no los tiene que educar a los delincuentes. Ese es un tema de familias, ese es un tema de casa. Es un modus vivendi que en algún momento determinado incluso se identifican en zonas en específicas. Hablo por Puebla, de manera en particular. Muchos de nosotros sabemos que hay municipios con cierto arraigo social, en donde ese grupo social, esa comunidad se dedica a una actividad delictiva en específico. Y ese asentamiento social se vuelve un problema que se disemina en una actividad que afecta a otros. Y entonces el niño, el joven, crece viendo cómo delinque su entorno social, y para ellos se vuelve un tema natural. Y ahí es donde viene el señalamiento: tú, Estado, no estás haciendo nada, tú, Estado, no estás educando a mis hijos. No, es un tema al revés. Cómo el Estado, de manera coordinada con la sociedad, con las familias, hacemos entender que la educación nace de los hogares, y que en un momento determinado toda la información que ustedes pueden tener en su estructura de equipos, como municipios, como Estado, como federación, cómo transmitir esos alcances, estas mejores opciones de vida para estas personas que han adoptado un modus vivendi diferente. Y esto me lleva a un tercer reto. El tercer reto es: ¿cómo podemos establecer lineamientos que desde las acciones de las autoridades municipales lleguen a un tema nacional? Y me regreso y explico. Todos sabemos que de acuerdo a la Constitución y la Ley General establece que nosotros tenemos un Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este Sistema Nacional está integrado por un Consejo Nacional de Seguridad Pública, por la Conferencia Nacional de Secretarios, por la Conferencia Nacional de Procuradores, de centros penitenciarios, de presidentes municipales. Y este Sistema Nacional de Seguridad Pública, que está fortalecido bajo un esquema federal para el municipio, está establecido en un tema de consejo. El Consejo Nacional, presidido por el presidente de la República, y en el cual lo integra su gabinete federal y los gobernadores, bajo este esquema tienen comisiones permanentes. Una de ellas es la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Atención a la Ciudadanía. Esa comisión permanente es la encargada de llevar propuestas legislativas. ¿Cómo nosotros podemos armonizar y legislar algo contundente, coercitivo, para decirle al presidente municipal que, si bien es cierto acabas de ganar unas elecciones, si bien es cierto tú fuiste electo de manera democrática por las y los ciudadanos de tu municipio, tienes que respetar el proceso o el esquema de seguridad que ya estaba? Todos los presidentes municipales llegan con una varita mágica, con el esquema solucionado de yo vengo a cambiar a mi municipio y aquí está la solución, y borra todo lo que ya se hizo, sin sentarse a evaluar si está bien o está mal hecho. Esa parte se debe de legislar, y se debe de legislar a través de esta comisión permanente. Y esta comisión permanente debe de escuchar a los municipios todas esas buenas prácticas, todos estos esquemas de prevención que escucharemos a través de todos los paneles siguientes. Nosotros debemos entender que esquemas de violencia contra la mujer, esquemas de ciberdelitos, esquemas de adicciones, esquemas de situaciones en específico deben de regularse de manera armonizada con los 3 órdenes del gobierno. Y no que cada uno haga sus planes estratégicos de acuerdo a como Dios les dé entender, y que en un momento determinado llegue otra autoridad y las quite. Todo lo contrario, a través de este sistema nacional, y que se traduce después en un sistema estatal de seguridad pública, y que es encabezado por los ejecutivos, y que de ahí forman parte de un consejo estatal de seguridad pública, los presidentes municipales, debemos armonizar el tema legislativo, para que ya no sea un tema de opción para el presidente o presidenta municipal, para que sea un tema de vinculación y de observancia obligatoria.
para que nosotros que tengamos servicio profesional de carrera, para los que se especializan en temas de prevención, todos estos esquemas no desaparezcan, todo lo contrario, evolucionen y mejoren, para que nosotros podamos tener toda esta estrategia de seguridad y sobre todo un respaldo legal. Porque muchas veces, me regreso al primer reto, cuando nosotros tenemos a una persona que ha sido detenida en reiteradas ocasiones, escuchamos, es que esta persona está siendo vinculada a proceso por el delito que cometió, no por la persona que es. Hablamos de un derecho penal de hecho, no de autor. Y el derecho penal de autor es una persona que ha sido reincidente. Pero si esta información de la reincidencia, con la estrategia que ustedes tengan en los municipios, con la información que ustedes tengan en los estados, con la información que tenga el federal, y se le hace llegar al juzgador, ya se puede considerar una persona que tiene un daño, que tiende a dañar a la sociedad, y se vuelven riesgos procesales. ¿Cuál es el fin de imponer una medida cautelar? La más gravosa, la prisión preventiva, ahora ya justificada de manera obligatoria cuando desaparezca la oficiosidad, el poder justificar la medida cautelar. ¿Y cuál es? Porque es una persona que está afectando a la sociedad. Pero si nosotros nos acotamos a decir fue detenido, es una persona que en su radio de acción tenía esta arma de fuego, este estupefaciente y fue vinculado por eso al proceso, y no se le investiga como debe de hacerse a esta persona, el por qué todos los antecedentes, y no se le va a juzgar por la incidencia, se le va a juzgar por el daño social que ha hecho y que puede seguir haciendo si sigue en las calles. Y es ahí donde se le puede poner una medida. Pero muchas veces cuando nosotros tratamos de investigar con los municipios, si la persona que fue detenida tiene algún tipo de información, sí, desde hace rato sabemos, hace años, que vende y cosas robadas o que se dedica a eso. ¿Y qué le hiciste a esa información? Bueno, yo hasta aquí les dejo mi participación, los dejo con estos grandes retos, yo lo considero como un área de oportunidad, estoy a sus órdenes. Secretario, muchas gracias por su participación. Para quienes nos acompañan el día de hoy les aportaría dentro del recorrido que nos hace el secretario, el maestro Daniel, pues primero nos hace ver que, por supuesto, la seguridad y la prevención tiene distintas aristas. Y hay que atender las más importantes, las causales que pudieran generar delitos. Entonces, identificar las aristas que tienen que ver con la prevención del delito es fundamental. Y empieza el maestro comentándonos la importancia de remontarnos a la Constitución, que justamente nos da la pauta para poder generar políticas públicas de prevención del delito. Y también nos hace ver en su exposición el maestro Daniel que la participación social es importante. La participación social es importante porque nos comenta la importancia de ir permeando la digestión por parte de la sociedad del sistema penal acusatorio y todo lo que implica, porque finalmente nos puede generar o nos está generando una percepción no real de la misión que tiene el sistema penal acusatorio. Nos lanza el maestro en su exposición básicamente 3 retos en la conceptualización de las aristas que tenemos que considerar para el tema de la prevención. El primero es justamente permear cuál es el espíritu real del sistema penal acusatorio. El segundo reto, fortalecer el sistema penitenciario para que finalmente en el proceso de reinserción social cumpla con su función y que el nivel de reincidencia en los índices delictivos no se repita de manera sistemática. Entonces tenemos que fortalecer no solamente el sistema penitenciario, sino los procesos de reinserción. Y el tercer reto que nos lanza el maestro, el secretario, es justamente poder legislar en esquemas de prevención en los 3 órdenes de gobierno para que no se inventen políticas públicas o se propongan o se reinventen pues cada vez que hay cambio de gobierno las acciones y los ejes que se tienen que atender en materia de prevención del delito. Fortalecer el sistema estatal de seguridad pública a partir de la legislación puntual en cuanto a los esquemas que se tienen que establecer a nivel general en el fortalecimiento de las políticas de prevención del delito. El maestro Daniel nos hace una reflexión muy importante. Muchas gracias por su participación, espero haber resumido básicamente lo que nos quiso platicar. Enseguida, sin más preámbulo, le pido a la maestra Liliana Rosas Labastida, secretaria, nos pueda participar
y ayudar con su participación. Gracias. Muchas gracias. Con su permiso, señor secretario, rector, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Para mí es un honor estar aquí al frente y también un reto. Y si algo bien importante que quiero saber y conocer, si me pueden ayudar, ¿me pueden levantar la mano quiénes son municipios? Municipios, perfecto. ¿Quiénes, ahora si me pueden ayudar a levantar la mano, quiénes se dedican a hacer prevención del delito? Súper bien. ¿Quiénes nos acompañan de otros estados? Ay, muy bien, muchas gracias por venir y por participar a pesar de los inconvenientes carreteros que tuvimos en este día. Ciudadanos, asociaciones civiles, perfecto, muchas gracias. ¿Me falta alguien más? Policías, ¿hay policías aquí? ¿Próximos policías? Ah, ¿verdad? Pues sí, ya decía, ¿por qué no levantan la mano? Como podrán ver, estamos en un foro bastante nutrido y el objetivo de este congreso es que todos y todas aportemos con nuestras dudas desde nuestro ámbito. De inicio somos ciudadanos y de ahí partimos la mayoría de los que estamos aquí presentes como servidores públicos, como participantes en alguna asociación civil, en una encomienda específica que tengamos. Entonces, hoy voy a hablar sobre 3 cosas que yo he observado y estamos haciendo, y voy a comentar los retos que vienen subsecuentes. Entonces, en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el año 2005, se crea el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública. Y ahí es donde viene nuestro primer antecedente en el Estado de manera formal, cuando se crea lo que se llamaba la Dirección de Estrategia para la Prevención del Delito. Y esa dirección pues estaba, digamos, al área de seguridad pública. Estoy casi segura que aquí hay presentes de los que conformaron esa Dirección de Estrategia para la Prevención del Delito. Y ahí se hacía inteligencia y también se hacía prevención del delito. Entonces estaban conjuntos en un inicio y imagínense, desde 2005 para acá pues ahí son 19 años a nivel estatal donde de manera formal se empieza a hacer prevención del delito aquí en el estado. Entonces digamos que es una materia relativamente reciente, todavía seguimos luchando por conformar que la prevención del delito sea observada como un área especializada. Entonces todos los que están aquí y hacen prevención del delito, pues me van a poder seguramente decir y debatir que no es fácil hacer prevención del delito. Es una materia complicada hacer prevención del delito, desde su planeación, metas, objetivos, tiene una especialización y eso es lo que queremos impulsar. Y quiero aprovechar el espacio para reconocer que a través de la Dirección General de Vinculación, Prevención del Delito y Relaciones Públicas y el director también del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, que son áreas que hacen y que se coordinan con la Subsecretaría de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación, porque aquí en el Estado tenemos 3 áreas de prevención, pues se han coordinado para impulsar, porque si algo tenemos muy bien fijo es que la prevención tiene que ser desde lo local y tenemos que hacer áreas de prevención del delito formalizadas en las corporaciones policiales. Entonces, eso se ha logrado, se han impulsado, seguimos haciendo. Hay más de 100 áreas de prevención del delito en el estado, somos 217 municipios. Entonces, la verdad, para los compañeros que nos acompañan de otros estados, ese es un reto para nosotros, somos muchos municipios, pero sin embargo estamos trabajando para crear. Pero ¿cuál es el siguiente reto? Consolidar las áreas de prevención del delito. Creo que una de las cosas más importantes pues es que tenemos que especializar a los policías. Próximamente viene un cambio de gobierno aquí y tenemos que lograr que esas áreas de prevención del delito continúen en el estado, se sigan capacitando y especializando. El segundo punto del que quiero hablar como reto es sobre la prevención situacional. Un punto importante que se ha visto y logrado es el rescate de espacios públicos. Los que se han dedicado
ya hacen rescate o han hecho rescate de espacios públicos. Sabemos que los recursos son insuficientes, pero sin embargo yo creo que es una de las acciones que generan más cambios en las áreas y más cambios en la prevención. ¿Qué hace? Son puntos de encuentro para fortalecer la participación ciudadana, porque considero yo que logramos hacer participación ciudadana cuando rescatamos espacios públicos. ¿Por qué? Porque jalamos a los vecinos, los hacen un espacio suyo, pintamos, barremos, limpiamos el espacio, pero también debe de ser un espacio para aprovechar el impartir toda la información diversa que se debe de dar en materia de prevención. Y creo que todavía nos falta fortalecer eso. ¿Qué se hace cuando se rescata un espacio público? Se jalan a los vecinos y tenemos que brindarles información desde denuncias, desde violencia familiar, la integración, la detección de jóvenes en situación de riesgo, porque esa es un área de oportunidad. O sea, cuando vamos y llegamos a una colonia y vamos a rescatar, los que hacemos prevención tenemos que pasar un escáner general en el área y ya debemos de detectar dónde está la violencia familiar, dónde hay jóvenes consumiendo droga, dónde hay puntos de venta, impulsar la denuncia anónima y canalizar toda la información que estamos recibiendo a las áreas de inteligencia para que trabajen esa información. Y no sé si lo estemos haciendo desde los municipios, y si no, lo tenemos que fortalecer, ¿no? Entonces creo que sigue siendo un punto de encuentro muy práctico y muy bueno como una buena acción que se hace desde el área de prevención. Y el último tema, que sigue siendo un reto para todos nosotros, sigue siendo el tema de consumo de droga. Sabemos que hay una estrategia nacional. ¿Cómo se llama la estrategia nacional? Esa es la estrategia estatal. Paz, seguridad y justicia es la estrategia estatal. ¿Cómo se llama la estrategia nacional de prevención de adicciones? Más fuerte. Si te drogas te dañas. Acuérdense, lo escuchamos a cada rato en el radio, el presidente lo ha mencionado, escuchamos hasta canciones especiales de si te drogas te dañas. Entonces, ¿cómo estamos permeando la estrategia nacional hacia lo local? Y sobre todo, ¿cómo convencemos a un chico de 14, 15, 13, 12 años a que no consuma? Porque algo que seguimos haciendo muchas veces, y al rato viene una especialista, una psicóloga, Tocaya, Liliana, no sé si ella de por acá, pero al rato va a venir a platicarnos cómo ella hace prevención de adicciones, para ver si lo podemos replicar. Porque el gran reto que tenemos y seguimos teniendo es que los chicos de hoy en día no, pues ¿cómo los convencemos? Un adulto que viene vestido de policía y le empezamos a platicar pues, de las consecuencias que es la ley, y hay que analizar cómo lo estamos haciendo. Y sobre todo, pues sabemos todos que el consumo de drogas es multifactorial, multicausal, y sin embargo, pues sabemos que la SED está llevando, la Secretaría de Educación está llevando la propia estrategia de adicciones a través con los maestros, la Secretaría de Salud realiza otra, y nosotros desde el área de seguridad tenemos que atender otra. Lo importante es que entre todas las instancias que hacen prevención de adicciones, nos encarguemos de qué factor o qué causa estamos atendiendo para que toda esa problemática multifactorial nos complementemos unos a otros. Entonces, algo importante en el tema de adicciones es que tenemos que seguir impulsando esto desde prevención primaria, secundaria y terciaria, y sobre todo si vamos a hacer un esquema desde lo local, que yo sé que muchas de las corporaciones policiales municipales quieren llevar, ¿no? Y a veces hacemos nuestras pláticas y talleres para jóvenes, pero pues también es importante considerar a los padres de familia, a los maestros y a toda la comunidad, no solo a los chicos, porque si no solamente estamos atendiendo una sola parte de toda la problemática. Entonces, bueno, básicamente esas son las tres estrategias que yo creo que siguen siendo buenas prácticas, pero también siguen siendo un reto en materia de prevención del delito. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias, maestra.
Pues igual para poder aportar a los asistentes un pequeño resumen de su participación, yo podría empezar diciéndoles que la maestra nos ha podido compartir en su experiencia varias aristas importantes en cuanto al fortalecimiento de las acciones de prevención. Comienza haciéndonos una reseña desde cuándo pensamos que tiene mucho tiempo. En realidad no tiene mucho tiempo, apenas 19 años, por lo menos en el estado de la creación de una área específica para el seguimiento de la prevención del delito, y obviamente en los municipios hay muchos que están en ciernes y que están apenas tratando de hacer este ejercicio. Entonces nos habla la mesa de la importancia del fortalecimiento de las acciones y de las áreas específicas de prevención en cada una de las localidades y de nuestros municipios. Y obviamente a partir de esa creación lograr una coordinación desde lo local, apoyándose en el Estado, porque existen áreas justamente para eso, para tener una comunicación eficiente y que las políticas públicas a partir de estas áreas y esta coordinación comiencen a permear. Nos habla de algunos retos la maestra Liliana, el rescate de espacios públicos, que finalmente es una práctica exitosa que han dado referencia a muchos estados, y que a partir de esos rescates de espacios públicos se fomenta la participación social, pero además la sociedad comienza a hacerse consciente de la necesidad de rescatar más espacios públicos. Siempre los recursos son limitados, pero al final de cuentas es una acción que como reto puede seguirse replicando y los gobiernos municipales lo pueden lograr. Identificar espacios donde ustedes consideren que además del rescate de espacios públicos se tiene que hacer alguna intervención, porque son focos rojos en sus localidades para el consumo de estupefacientes, y ver qué tipo de acciones, incluyendo, nos dice la maestra, la coordinación con inteligencia, para que la parte operativa policial pueda incidir, pero también a partir de esa intervención la prevención del delito pueda tener una intervención directa, y que esos espacios que sean rescatados por finalmente logren garantizar que no se vuelva el tema de consumo de estupefacientes. Y bueno, todo lo que tiene que ver, nos dice la maestra, con prevención de drogas e identificación de qué acciones en específico, porque son trajes a la medida, finalmente pueden funcionar en cada uno de sus municipios. Recordemos que el programa rector de profesionalización que emite el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional en este año, en la modificación, aumentó el número de horas, pero también el perfil del policía. El perfil del policía en la profesionalización ya no es policía preventivo, sino policía de proximidad. Y la proximidad social justamente se refiere a lo que nos ha hablado el señor secretario, la secretaria, esa vinculación social que tiene que existir entre la acción de la policía y la acción justamente que tiene la sociedad, que nos ganemos el respeto, pero sobre todo la confianza en términos de acercamiento, como una cuestión muy básica ante la sociedad.